titular del Instituto Psicoanalítico de Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el profesor Sencillo, los factores psicopatológicos que pueden intervenir en estos casos son: 1. Falta de apoyo afectivo, acogedor en la primera infancia, materno, paterno, grupal o mixto. 2. Falta de autoidentidad, por identificación con la madre, por no identificación con el padre, o por fijación en una identidad infantil, o por identificación con el otro sexo, o por temor a la venganza castrativa del padre, consecuencia de la rivalidad con él. 3. Penalización, que puede ser penalización en el éxito, penalización en la independencia, penalización en la afirmación agresiva, penalización del cuerpo o penalización de la genitalidad. 4. Vivencia hostil y amenazadora de la realidad circundante y o familiar. Y 5. Exceso de apoyo afectivo y gratificación infantil. Se aprecia que en estos procesos en la infancia pueden actuar dos raíces básicas de perturbación: lo hostil y lo gratificante, que pueden ejercer un doble efecto: absorbente, que puede resultar obsesionante, o marginante, ¿les suena? Marginante, que puede convertirse en fóbico. Todo lo cual puede a su vez producir alguno de estos efectos: paralizar, reprimir y desarticular la estructura con la consiguiente inestabilidad y agitación afectiva, y cambiar de signo los impulsos, volviendo, por ejemplo, el eros en agresividad o contra el propio sujeto de modo narcisista. El narcisista sería una tendencia a la omnipotencia, y masoquista sería tendencia a una autodestrucción. Y de esta manera haciendo que la realización de un deseo, en lugar de gratificar, penalice. Por lo demás, los efectos gratificantes o persecutorios que se influyen en esta primera etapa de la vida, de modo positivo o negativo, son padre, madre, partes del cuerpo, propio cuerpo, genitales, posibilidades de movimiento y de acción, parientes próximos, grupo social, alimentos y heces. Todos ellos sobredeterminados de algún modo en forma simbólica, afectiva y libidinal. Los diferentes niveles de aprendizaje que intervienen en la conducta pueden apreciarse o pueden rápidamente interpretarse con una analogía, como la traducción. La traducción de una lengua a otra plantea problemas entre lingüistas y entre hermeneutas que lo interpretan. Y el manejo de una lengua sería el resultado estricto de un aprendizaje. Bueno, pues para el profesor Sencillo dice que los fallos en el empleo de una lengua que se ha aprendido serían idénticos a los de una perturbación de la personalidad o neurosis, y por tanto pueden ser tratables, igual que se puede tratar aprender mejor la lengua cuando se ha fallado en el ejercicio de ella. Entonces, por esta razón, la terapia siempre sería beneficiosa para el paciente una vez que la hubiera iniciado. Ningún paciente empeora respecto de su estado anterior con la terapia. Otra cosa es que la abandone. Pero por otra parte, la mera extinción de los síntomas no supone que haya terminado la terapia, sino que esos síntomas están muy bien porque le permiten tener una vida mucho más tranquila emocionalmente, pero también tiene que desaparecer y extinguirse los síntomas y investir de energías y de disponibilidades otros aspectos bajos en su personalidad y que están causando perturbación. Entonces, la curación así enfocada comprendería la integración asuntiva de los componentes de su personalidad,
una motivación, que la motivación de impulso se coordine y sea normalizada, y las energías puedan canalizarse hacia la realidad y no hacia esos elementos simbólicamente investidos que habíamos visto en que se quedaban los impulsos. Hay otros recursos en las terapias, que es la interpretación, el insight, los sueños, la traslaboración, pero estos serían para realizarlos dentro del propio proceso de análisis. Entonces, cuando cesan los síntomas radicalmente y se obtiene esa adecuada integración de todos los elementos, sería cuando se terminaría y se curaría realmente esa alteración o ese desorden de personalidad. La curación ha de manifestarse siempre de un modo, entonces, multidimensional y operante. Y la verdadera curación o salud psíquica ha de afectar a lo estructural y básico de la personalidad. Entonces, ¿cómo sabríamos que una persona se ha curado? Pues lo vamos a ver. Los indicios de curación serían 4: a nivel emocional, a nivel práctico, a nivel kinestésico y a nivel existencial. A nivel emocional, veríamos que la persona ya no tiene angustia, había una ausencia de angustia y una capacidad de empatía positiva, una capacidad de relación adulta con otras personas sin proyecciones, sin narcisismos y sin temores paralizantes, un bienestar psíquico difuso, sin experiencias negativas de la realidad y con aspectos de plenitud y de libertad. Y los sueños serían luminosos, serían ricos, serían esos sueños que hemos tenido alguna vez que parecen que te producen una gran satisfacción. A nivel práctico, la productividad se desarrolla a nivel profesional y se generaliza a todas las áreas. El tiempo se controla de otra manera. La capacidad de disfrute, de fruición en el trabajo, sin sadomasoquismo, ni disciplinares, ni con las personas, ni con uno mismo, ni con las personas con las que se trabaja. Hay una concentración mental que se produce sola, sin necesidad de nada. Hay una articulación de respuestas a estímulos, a acontecimientos, y una capacidad de orientarse éticamente de acuerdo con las exigencias objetivas de la realidad y no como antes. A nivel kinestésico, pues habría una función sexual plena y una capacidad de orgasmo y de comunicación personal, con una ausencia de somatizaciones, un bienestar físico y ausencia de malestar físico, que a veces se produce y con mucha frecuencia en ciertas personas. Hay una normalización del aparato digestivo, que es una de las pantallas donde más inciden los conflictos en la persona, y del aparato respiratorio. También vemos que la respiración en las personas que tienen ansiedad y tienen problemas se altera. Y hay sobre todo una normalización del sueño. A nivel existencial se produce una autoidentidad y aceptación de lo propio positivo o negativo en cuanto no sea transformable, uno asume perfectamente como es, y una vivencia de seguridad moderada sobre el estar en sí mismo. Hay una elasticidad en las relaciones sociales y uno se puede hacer más cargo de lo ajeno, una autoposesión y dominio interno de la realidad, y todo este conjunto de manifestaciones de personalidad y de conducta resultan objetivamente observables, incluso medibles. La medición de estos factores, bueno, pues puede realizarse. Yo en mi práctica a veces lo hago, mido cuando alguien me dice que tiene dolor o que tiene cualquier cosa que me pueda consultar. Le presento una escala y le digo, ¿dónde le duele? Hasta aquí, este color. O sea, que esto se podría medir perfectamente. Pero no tiene ningún sentido porque tampoco añadiría ni facilitaría nada. Simplemente sería en orden a una investigación en el caso de que se quisiera medir, pero desde luego se puede medir. El método psicoanalítico del profesor sencillo es eficaz y en un elevado porcentaje, por lo menos en su versión dialítica, que recoge la inspiración de los autores que hemos dicho antes: Freud, Adler, Jung, Reid, Fromm, Ferenczi, Melanie Klein, Biswander, Horne, Bosch y Jacques Lacan.
es efectivo, es realmente efectivo. Pero incluso, a pesar de utilizar este método, también, si es necesario, se pueden aplicar técnicas de sensibilización, o de implosión, o refuerzo de terapias conductistas, sin ningún riesgo de eclecticismo, porque lo que sí tenemos es una sistematización que veremos a continuación, y no hay ningún problema en aplicar otros métodos de otras escuelas. El terapeuta tiene que movilizar algo muy complejo y oscuro en todos sus componentes y mecanismos, como es la personalidad humana, y no puede desdeñar ni desaprovechar ninguna experiencia, ninguna hipótesis ni ninguna técnica que parezca haber dado buenos resultados en cualquier otra escuela, y por un escrúpulo académico de que no sea de la propia escuela. Pero sin embargo, en esta escuela psicoanalítica que seguimos se caracteriza precisamente por su poder de integración, no ecléctica, sino sistemática, y de apertura no filtrada a procesos que le atañen.